Oh, hola, no los vi ahí, chavos. ¿Alguna vez escucharon hablar sobre Lucas Alamán? ¿No? Bueno, les platicaré. Después de que México se separara de España, tuvo múltiples problemas de organizaciones políticas y sociales, por lo que muchos conflictos surgieron a lo largo de sus primeros años independientes, y con estos conflictos surgieron también personajes importantes e influyentes. En este video hablaremos sobre uno de ellos, sobre Lucas Alamán, un personaje que tuvo bastante influencia durante esta época y que además participó en diversos cargos políticos. Escribió de forma detallada algunos importantes acontecimientos históricos y entre otras aportaciones. Cabe aclarar que en este video solo nos concentraremos en su vida a partir de que México deja la soberanía. Lucas Alamán, cuyo nombre completo era Lucas Ignacio José Joaquín Pedro de Alcántara, Juan Bautista Francisco de Paula Alamán y Escalada, fue un político, historiador, escritor y naturalista conservador de sangre mexicana e irlandesa, nacido el día 18 de octubre de 1792 en Guanajuato, en el año de 1822. Después de fundar la Compañía Unida de Minas en Europa y haber sido diputado de las Cortes en España, regresó a México, siendo uno de los hombres más estudiosos y preparados de su país. Su regreso también se le otorgó en el año 1824 el cargo de ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, por lo que servía como ministro de Justicia del país. Esto hasta el año de 1829, durante el mandato de Guadalupe Victoria. Durante este periodo de su vida fue capaz de conseguir sustanciales cantidades de capital inglés para la nación, además de seguir la aprobación británica de la independencia de México. Esto gracias a los amplios conocimientos y capacidad de negociación. Más tarde, cuando Anastasio Bustamante llegó al poder, este le otorgó a Alamán el cargo de ministro en jefe, puesto que se dio cuenta de la enorme capacidad que tenía. Es más, fue el mismo Alamán uno de los conservadores que ayudó a Bustamante a instaurarse en el poder por medio del Plan de Jalapa, un pronunciamiento realizado el día 4 de diciembre de 1829 por el Ejército de Reserva, el cual tenía como principal objetivo remover al general insurgente Vicente Guerrero del poder y así establecer un régimen conservador. Después de esto, Vicente Guerrero fue capturado mientras viajaba por alta mar. Subsecuentemente, las autoridades mexicanas lo enjuiciaron en corte marcial y en poco tiempo fue ejecutado. Alamán sostenía que Guerrero era una figura de poca importancia dentro de la política y que su mera presencia le hacía daño al país. Lo envenenaba, por lo que él celebró su ejecución con felicidad. Esto le trajo problemas con los liberales mexicanos, pues estos vieron la ejecución del expresidente como un asesinato disfrazado, así que lo culparon por la muerte de Guerrero. A pesar de esto, Alamán afirmó durante toda su vida que él no tenía relación con el movimiento que condujo a la captura del militar. Incluso, publicó un manuscrito en el cual explicaba con lujo de detalle que él no era el culpable de lo que más tarde se denominó una de las traiciones más duras en la historia de la República Mexicana. Durante el mismo gobierno de Bustamante, Alamán ocupó por segunda vez el cargo de ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, y con este cargo fue el encargado de crear el Banco Nacional de Avío, el primer banco en la historia de México. Con este banco, el país tendría la estabilidad económica necesaria para sustentarse y florecer bajo una economía en crecimiento. Alamán planeaba fomentar la industria textil para los nuevos fondos de México, puesto que este había tenido un crecimiento importante en los últimos años del gobierno de Bustamante.
Poco después ocurrió uno de los acontecimientos más significativos para México. Texas se independizó y en un tiempo se unió a Estados Unidos. Esto marcó tan profundo a Alamán que decidió retirarse de la política. Y aunque Alamán ya no estaría directamente involucrado con los conservadores y sus decisiones políticas, siguió contribuyendo en lo que creía mejor para el país, ocupando el cargo de civil de director de la Junta de Fomento de la Industria, trabajo que mantuvo por el resto de su vida. Incluso antes de la unión de Texas con los Estados Unidos, a Alamán nunca le había agradado la idea de que ellos se relacionaran de alguna forma con México. De hecho, siempre estuvo concentrado en intentar contrarrestar la influencia estadounidense en México, usando su carrera tanto política como civil. Es más, antes de la independización de Texas, él ya había logrado disminuir el índice de migratorios estadounidenses a Texas y además se opuso rotundamente a la firma de un tratado de libre comercio del territorio con los Estados Unidos. Después de que Texas se independizara, Alamán tuvo que negociar cuáles serían las líneas fronterizas entre México y los Estados Unidos. Estas negociaciones resultaron ser exitosas y así se llegó a un acuerdo, en el cual se estipulaba correctamente cuál sería la frontera. Sin embargo, más tarde, cuando Texas se uniera a los Estados Unidos, estos acuerdos terminarían rompiéndose, dando como consecuencia la guerra de Estados Unidos contra México, en la cual los dos países lucharían por los territorios. Así, Alamán favoreció grandemente a la colonización de los territorios norteños, incluyendo islas y archipiélagos que aún no tuvieran algún dueño. Esto lo hizo con la intención de evitar que los Estados Unidos siguieran ganando territorio marítimo cerca de México. Su vida entera estuvo llena de choques entre su país de nacimiento y su vecino norteño, proponiendo siempre soluciones y acuerdos para poder disminuir la influencia norteamericana y así dar poder a la nación mexicana. Centrándonos ahora un poco más en su vida como civil, desde la década de 1840, Alamán se dedicó a escribir múltiples obras literarias, las cuales estaban fuertemente motivadas en contar la historia de México, aunque él, al ser conservador, impregnó bastante de esas ideas. Las obras que escribió son consideradas las mejores y las más completas producciones conservadoras del siglo XIX, puesto que fue el único autor mexicano que no se oponía a la presencia de España dentro de su país. Esta forma de pensar no era bien recibida por los ilustres de aquella época, pero Alamán estaba fuertemente influenciado por los europeos debido a su participación en las cortes de Cádiz a principios de su vida, y eso apegó a los regímenes monárquicos del viejo continente. Luego de que la guerra entre Estados Unidos y México terminara, la vida de Alamán tomó otra vez un pequeño giro hacia lo político, puesto que coincidió con Santa Anna, quien en ese momento se hallaba exiliado tras la guerra, y quien más tarde volvería al poder. De hecho, este acontecimiento se le atribuye a Alamán, pues este ayudó al presidente bajo la condición de ayudar a todos aquellos que tuvieran intereses en propiedades para evitar que perdieran dinero. Alamán además solicitó a Santa Anna que se estableciera un programa en el cual se abandonarían las prácticas de persecución política contra miembros de la Iglesia. Y aunque este último periodo de Santa Anna en la presidencia fue probablemente uno de los peores, él realmente cumplió su palabra y favoreció a la Iglesia como le había prometido a Alamán. Lo primero que hizo fue revocar un decreto presidencial que duró 20 años vigente, el cual no permitía el cumplimiento de los votos que los monjes hacían en los monasterios. Además de esto, Santa Anna también permitió el regreso de los jesuitas a México, los cuales habían sido expulsados por la soberanía española casi un siglo antes. Los jesuitas volvieron con la condición de que educarían a las clases sociales más pobres y menos preparadas. Santa Anna también les devolvió los territorios que anteriormente les habían quitado la corona española. Con el nuevo gobierno de Santa Anna, también vino el otorgamiento a Alamán del cargo que ya había ocupado 2 veces antes, el cargo de ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. Sin embargo, Alamán sufrió de una fuerte neumonía y falleció 3 meses después de la vuelta al poder de Santa Anna, esto el día 2 de junio de 1853. Sin embargo, ahí no terminó su legado, puesto que dejó tras de él múltiples obras reconocidas, las cuales dieron grandes aportes a la historia del país y dejaron ver las ideas progresistas que él promulgaba. De hecho, sus obras pueden considerarse como el único aspecto de su vida entera en el cual no mostraba una postura conservadora.
Las ideas que plasmaba en el ámbito tecnológico y también político eran consideradas progresistas, e incluso algunas veces utópicas. Considerado lo joven que era el nuevo país, a pesar de sus ideas eran aceptables y Alamán pudo verlo, pues la mayoría de estas las creó como consecuencia de los estudios de Europa. Algunas de sus obras más destacables son, por ejemplo, la fundación del Partido Conservador Mexicano, en la cual Alamán, junto con otros políticos, se encargó de llevar las ideas conservadoras a México por primera vez. La creación del Museo de Historia Natural, que Alamán fundó con el objetivo de promulgar el conocimiento y la pasión por la naturaleza. También la fundación del Archivo General de México, el cual ha sido altamente relevante para los historiadores, pues fue la clave para entender el proceso político que conllevó a la formación de la República Mexicana. Los tomos de la historia de México actualmente son considerados unos de los más completos escritos de la época. Los 5 libros que lo conforman representan y recopilan todo lo ocurrido en México desde su independencia hasta 1852, año en el que se publicaron los libros. Otra es la obra literaria Disertaciones sobre la historia de la República Mexicana, que fue un tomo de 3 volúmenes, el cual contaba la historia de lo que fue la política y la sociedad mexicana durante la época colonial. Una de las más importantes, la anteriormente mencionada creación del Banco Nacional de Avío, que impulsó grandemente la economía del país. Como si esto fuera poco, también fundó su propia compañía minera, como su familia antes de él. Creó la primera industria independiente para trabajar el metal en México y actuó como presidente del Ayuntamiento de Ciudad de México.